vea hoy en Dios TV. La personalidad, patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos. Es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica, la personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompaña a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar y transformar la personalidad. Solo por Dios TV. Saludos y bendiciones a toda nuestra amada teleaudiencia que está conectada a través de este canal y de este su programa Dios TV. Agradecemos en todo lo que vale su audición y nos complace muchísimo saber que estamos llegando a tantos y tantos países para procurar traer una palabra que les edifique, que les sane, que les liberte y que traiga bendición a sus vidas. Precisamente estamos iniciando una serie en procura de traer, de ayudar y de ayudarnos. ¿Para qué? Porque tenemos que entender que Dios ha provisto que vivamos vidas bajo la bendición de su palabra. Que seamos gente feliz, que seamos gente que vivamos con paz y tengamos paz y una paz duradera. Y precisamente tenemos que entender sobre lo que Dios nos dice como iglesia. Nos da un desafío. Allá en el libro de Marcos hay un desafío para cumplir precisamente con la encomienda que Él nos da. ¿Cuál es esa encomienda? Veámosla un momentito, allá en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. ¿Qué es lo que el Señor está aplicando aquí? Está aplicando que Él vino a tratar con las tres áreas del hombre, como ser tripartito. Él trajo salvación al espíritu, libertad y sanidad a las emociones y sanidad al cuerpo. Y precisamente muchas veces nosotros como iglesia pensamos que llevar a las personas a los pies del Señor para que sean salvas es suficiente. Y no, mi amado. O pensamos que llevarlos al culto para que oigan versículos de promesas divinas, eso es parte, pero no es suficiente. Para que el creyente viva una vida victoriosa, para que el creyente viva una vida plena, como el Señor prometió, hay otras cosas. Y es que tenemos que entender que necesitamos ser tratados en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Somos un ser tripartito. Necesitamos tratar con las áreas de nuestras emociones y traer renovación a nuestra mente. Mateo dice lo siguiente en la palabra de Dios. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y otro versículo agrega: y con todas tus fuerzas. Las tres áreas de nuestro ser, como hemos compartido con ustedes, amados hermanos, en la serie anterior, amando al Señor, sirviendo al Señor y siendo tratadas por el Espíritu Santo, lógicamente, con la voluntad del hombre. Fabián, ¿qué tema más interesante? Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. El poder del Evangelio tiene que ver con una vida integral en donde no solamente se involucre al espíritu, sino que parte de esa vivencia plena tiene que estar en el alma, en el cuerpo, en las emociones. Exacto. De eso se trata. Exacto. Por eso es que, amados televidentes, ahora mi esposo dijo, y tiene que ser bien interpretado lo que él dijo, que la salvación como tal no es suficiente. La salvación para el espíritu es eterna. Usted recibió a Jesús y nació de nuevo, eso es eterno, pero es el principio del peldaño que Dios tiene para nuestras vidas. De manera que podamos nosotros vivir
no solamente las 2 horas que usualmente llegamos a la iglesia, Ajá. porque muchas personas pretenden vivir evangelio y victoria solamente dentro de las 4 paredes, en un entorno meramente cómodo. A la hora de salir nos volvemos en personas iracundas, codependientes, independientes, etcétera, etcétera. Esa es la situación. Y yo creo que hemos hecho una gran obra como iglesia, mostrando y compartiendo con el pueblo de Dios todo lo que tiene que ver con el Espíritu, los dones, los ministerios, etcétera. Pero creo que hemos dejado, y lo hemos hablado en programas harto reiterativo, porque es muy importante, la parte emocional, ver, hermanos, cómo pueblo de Dios dice que está en victoria, pero en la realidad van de crisis en crisis, de problemas en problemas, y eso duele mucho al corazón, porque tienen una pequeña dosis de ignorancia de todo el trato de Dios. Es interesantísimo porque el gran libro dice: querido hijo, querida hija, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera, ojo esto, así como prospera tu alma, así como prospera tu personalidad. Oh. ¿Y qué es la personalidad? Sino la huella dactilar indeleble del alma y del espíritu, que lo hace usted ser la persona que usted es. Con las características emocionales que usted tiene, que son en algunos casos son muy atrayentes, son encantadoras, y hay otras partes del rasgo de la personalidad que son a veces un poco difíciles. Pero ¿qué es la personalidad? Madre, ¿usted podría describirme a mí? Además de mi pelo largo y de que soy alto y todo lo demás, ¿podría describirme a mí? Cuando digo que me describa, no que me eche al agua con la gente. Sí podría, pero mejor el diagnóstico lo dejamos para después. Yo me arriesgo. Con mucha visión, impulsivo, perfeccionista, con metas bien claras del futuro. ¿Le puedo decir, queridos televidentes, cómo es esta señora? Alabado sea. ¿Ve? Esta señora es insistente, esta señora es persistente, esta señora Amén. Amén. Es apasionada en muchas cosas de las que hace. Apasionada por Cristo. Bueno, y no solamente eso, apasionada al punto que muchas veces saca de quicio a las personas, pero es parte de esa formación. Yo lo saco de quicio a ustedes, ¿verdad que no? Yo sé que no. Yo sé que no, yo también yo sé que no. Bueno. En todo caso, eso es la huella dactilar que hace a Ana Lucía lo que es. Amén. Y es que la personalidad no puede ser castrada o sacada, más bien, de esa experiencia espiritual. Ahora, la personalidad está compuesta por el temperamento, está compuesta incluso por una serie de costumbres que a lo largo de la vida nosotros podemos vivir y son una marca sobre nuestra personalidad. Y tenemos que tomar mucho en cuenta, porque la personalidad en sí misma no es solamente esa situación del temperamento en nosotros. Su experiencia, lo que usted ha vivido durante el tiempo va a definir muchas veces esa característica de su personalidad. Por eso es que necesitamos ser renovados. Exacto. Necesitamos una renovación de la mente. Y el asiento el alma es el asiento de la personalidad. Y la personalidad como tal es el yo, hablándolo en términos psicológicos, eclesiásticos. Bueno, también eclesiásticos. Lo que pasa es que el asiento del yo. Lo que pasa es que a nivel, lamentablemente, no voy a decir espiritual, sino a nivel litúrgico, se ha pensado y se ha demonizado el yo. Exacto. Y no hemos tomado en cuenta de que el yo precisamente es esa cualidad que lo distingue a usted de todos los demás. Exacto. Es esa parte que hace que Dios e incluso la vida lo pueda utilizar a usted y catapultar hacia cosas muchísimo más poderosas y pueda influenciar a aquellos que están alrededor suyo. El yo es importante. El ego en manos del Eterno. Exacto. El ego, en el poder de Dios. El ego en una buena administración, por decirlo de alguna forma, para aquellos que no son tan espirituales. Dominar, someter al alma. De eso se trata. Cuando el yo es entonces canalizado de esa forma, lógicamente que esas cualidades inherentes en su vida van a ser un gran énfasis y un gran impacto positivo hacia todo lo que le rodea a usted. Amados, es una
una tremenda carga de ver tanta gente que conoce al Señor sufriendo. Pero veamos los tipos de personalidad, En Fabián. primera entrada tenemos la personalidad esquizoide, es un patrón asocial, usualmente aísla a personas, precisamente del entorno, incluso de aquellos que le rodean. También tenemos la personalidad pasivo-agresiva. Negativista. Usualmente es una lucha de dos polos opuestos. En realidad, la personalidad compulsiva usualmente, bueno, en primera instancia es conformista. No obstante, la compulsión es aquella personalidad que no permite usualmente un espacio para poder analizar, recibir, rumiar, dirían algunos, lo que el entorno, y en este caso, en la vida cristiana, lo que Dios quiere muchas veces hacer o decir. Por eso es que necesitamos meter la mano y la mano y la mano. Esa compulsividad, impaciencia, desesperación por querer tener, someter, etcétera, etcétera. Así es. A pesar de los diferentes tipos de personalidades, que son como, no sé, ¿cuántas serán? En primera instancia se ha hablado... 7, 8, pongamos. En primera instancia se hablaron primero de 4. Ya luego se entendió de que nosotros tenemos una mezcla de distintas personalidades. Ahora, el Espíritu Santo fue enviado. El Señor Jesús dijo, os enviaré un consolador. Hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue enviado no solamente para la guianza, que necesitamos esa guianza, y hay diferentes en este tipo de personalidades o gobierno del alma. Lo estamos tocando desde otro punto de vista, porque el enemigo a veces roba el mensaje, entonces hay que darlo en diferentes tipos. Ese es el método divino, el repetition. El Espíritu Santo vino para transformar nuestra personalidad. Es una de las misiones. Sí colaboramos con Él, porque lo mismo en Romanos capítulo 12:2 dice renovaos. No dice pídanme que los renueve. Renovaos en vuestra mente. Vuestra mente, para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Renovación de la mente. Si lo hacemos, que eso no es humanismo, lo hacemos, si caminamos renovando nuestra mente, entonces estamos colaborando con el Espíritu Santo para esa transformación, cualquiera sea la personalidad con la que vivimos antes de llegar a Cristo. Yo puedo preguntar, tal vez hay alguien preguntándose, pero si Dios me hizo con una personalidad específica, ¿por qué entonces ahora tengo que cambiarla? Doña Ana Lucía. Bueno, primero que nada, amado hermano, nacimos de nuevo. Ahí está la clave. Jesús en su resurrección logró el que naciéramos de nuevo. ¿Qué implica nacer de nuevo? Por eso cristianismo no es que hice una oración de fe solamente. Nacimos de nuevo en nuestro espíritu y tenemos que aprender a vivir de acuerdo al nuevo régimen de vida que el Señor Jesús dispone para nosotros. Ahí donde el Espíritu Santo se hace uno con nosotros. Exactamente. En función de poder empezar a desarrollar día con día esa renovación, no solamente de la mente, sino de la personalidad. Y lógicamente que si el Espíritu Santo está con nosotros, las experiencias que hemos vivido en el pasado y las que hoy estamos construyendo van a ser también afectadas. Ok, yo quiero que veamos un momentito, porque Espíritu Santo en Romanos 8 dice que Él nos ayuda a transformar todo eso que heredamos o todo eso, porque somos nuevas criaturas en Cristo, nueva creación. Él fue el postrer Adán que vino a establecer una nueva raza, nuevas criaturas. Lo que pasa es que seguimos viviendo con todo lo viejo, ahora, con espíritu nuevo y mente vieja. Hay una clave aquí, mi señora, y es que el Espíritu Santo nos ayuda, no hace la obra por nosotros. Exactamente. Somos colaboradores Mantengamos de Dios. Mantengamos dentro del rompecabezas ese otro concepto. Exacto. El Espíritu Santo nos ayuda. Sunanta lambano. Qué palabra más rara. La palabra más larga del griego.
Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Y por qué hacemos el énfasis? Porque usualmente queremos endosarle la responsabilidad A Dios de todo. a Dios de aquellas cosas en las cuales nos dio la responsabilidad para poder ir renovando nuestra mente. Sunantalambano. Y esto quiere decir, vea usted, Sun, Hacerse uno. el Espíritu Santo se hace uno con nosotros. Anta, hacer un intercambio, hacer una transferencia. Ajá. El Espíritu Santo viene a mi vida interna y empieza a atar mi dolor, a sacarlo de mí, A sacar el dolor de mí que me ha dejado cualquiera sea el tipo de personalidad. de las experiencias que habíamos hablado, que forman Exacto. parte de la configuración de la Y personalidad. vean lo que significa lambano. Ahí está, Sunantalambano. Deseo intenso, pasión. El Espíritu Santo tiene un deseo intenso de venir a ayudarme, otra vez, Ajá. ayudarme con mayúscula, y a expresar mi dolor, y me transforma. Y transformar. Pero vea qué interesante, que ese deseo del Espíritu Santo también tiene que ser traspasado a esa persona para entonces comenzar ese proceso de renovación Exacto. de la mente. Exactamente. Veamos, amados hermanos, una de las personalidades entre el montón, la personalidad dependiente, características de la personalidad dependiente. Ahora, Aleluya. la palabra dependiente usualmente tiende a confundirnos, porque creemos en primera instancia que la dependencia es alguien o una necesidad extrema de poder vivir a partir de la experiencia de otra persona. Pero vea cómo es la característica. Podemos ser amigables, pero por una razón ulterior. Porque nosotros nos vemos débiles a sí mismos y necesitamos que otra persona nos dé ese propósito. No hay iniciativa personal de buscar, de ir en pos de la conquista. De ser perseverante. Esperan siempre a que se les diga qué hacer. Por eso es que muchas veces los dependientes necesitan de la visión de otra persona porque no tienen visión en sí mismas. La fe la piden prestada de otras personas. Exactamente. De manera que es una fe adulterada, no es una fe que nace en sí mismo, sino que es demandada. Ahora, se dice dependiente y en primera instancia se piensa que alguien dependiente es pasivo. Pero es una persona que en primera instancia va a venir a demandar de una forma muy fuerte que otros lo mantengan. Y si eso no es satisfecho, entonces ahí es donde viene la explosión. Exactamente. El dependiente no precisamente es alguien que está totalmente anulado. Fabián, volvemos precisamente a lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás y en anteriores programas. Esa personalidad tiene que cambiar porque somos nuevas criaturas. Ese rasgo pertenece a una vieja creación, a lo que éramos antes de recibir a Cristo. Tenemos que ponernos en manos del Espíritu de Dios e ir cambiando esa dependencia. Porque ¿por qué anda la gente de iglesia a iglesia? Porque llegan a una iglesia y esperan que el pastor sea el consejero, que el pastor sea el que les dé la fe. papá, que no tuvieron el hijo, que no tuvieron el hermano, que no tuvieron, y demandan y de la misma forma actúan con Dios. Que Dios me dé, que Dios me ayude, que Dios me quite la ira, que Dios me quite el enojo, que Dios... Entonces viven frustrados, anulados, porque ese mismo rasgo lo llevan en su corta relación Ahora, con Dios. esto no debe ser solamente aplicado en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, a nivel emocional. Por supuesto. Queremos incluso que las expectativas que no logramos alcanzar nosotros en nuestra juventud, los padres se la demandan a los hijos. O también, bien que las también. parejas, aquellas incluso que reinician un nuevo capítulo, pretenden que la otra les sane de todo lo que otra persona hizo en el pasado. Es que ahí es donde está el detalle, como dice un personaje mexicano. Besos a los mexicanos. Ahí es donde está el detalle. Hablando de esto, las parejas se casan esperando encontrar la felicidad. lo que no tuve en mi casa, el cariño que no tuve en mi casa, el respaldo que no tuve en mi casa, la comprensión que no tuve en mi casa. Y en el matrimonio no se encuentra nada. Se lo digo con 40 años de experiencia. Al matrimonio se llega a dar. Por eso es que muchas veces no se vive una vida
una vida en constante crecimiento, Exacto. sino que se viven muchas veces en montañas rusas donde hay unos baches y unos vacíos y luego hay algo externo que nos motiva. Por lo tanto, Ajá. somos elevados al cielo. Hay un congreso, inmediatamente somos los dueños del universo, como en una película de Leonardo Exacto. DiCaprio, ¿verdad? Gritando. Y al final estamos como el barco del Titanic, pegamos contra una circunstancia de la vida y sentimos que nos Eso hundimos hasta el mismo, fondo del mar. eso mismo. Entonces, es muy difícil poder mantener una vida victoriosa si nosotros no tomamos control. Exactamente. Y ojo, estoy diciendo nosotros, Exacto. porque el Espíritu Santo Es es que el que nos va a ayudar. Y es no que lo va a yo hacer por decido, nosotros. yo decido qué tipo de vida quiero vivir. Yo decido si hoy camino en alegría. Yo decido no aceptar que me dañen los insultos o las críticas. Yo decido. Yo no sé si nos dará tiempito para ver una de las características de la personalidad dependiente. De esto podríamos hablar 6 meses. Gloria a Dios. Hay un peligro con las personas que tienen una tendencia a tener una personalidad dependiente. O sea, un gobierno del alma. Acordémonos que la personalidad va a ser altamente vulnerable a la separación. Tienen un amigo o una amiga y son relaciones dañinas por la dependencia. Los dependientes usualmente, al sentirse que son los únicos que sufren, tienen ataques de pánico. Entran en estrés, un estrés donde solamente ellos son los que sufren. Hay una ansiedad por una vida anterior, de soltero, incluso de casado en alguna oportunidad, en situaciones de estudio, en experiencias de despido de trabajo, en situaciones que me pasaron con papá, que incluso ya se murió. No salen de ahí. No salen de allí. Entonces, por eso es que digo que la personalidad es el conjunto, no solamente las cualidades psíquicas del alma, sino Por que también supuesto. son altamente compuestas también, por las experiencias. Claro. Y cuando hablamos de experiencias tenemos que disparar directamente a las costumbres, a los hábitos los familiares, hábitos. a la Amén. la cultura familiar. Muchas veces, ¿por qué no la cultura de una región en específico? El ambiente. La cultura de nuestro propio país en donde vivimos. Todas esas cosas vienen a configurar el asunto de Exacto, la personalidad. exacto. Por eso es que tenemos que tomar mucha atención. ¿Cuáles son las costumbres que nosotros tenemos? Las creencias sobre las cuales nosotros nos movemos. Porque eso va a ir configurando la personalidad. Claro. Si hay creencias de derrota, Exacto. lógicamente que va a haber una tendencia en la personalidad dependiente. Exacto. Lo que estábamos viendo ahora. Es que es lo mismo. Por eso es que el Señor Jesús no vino a establecer una religión. El Señor Jesús vino a establecer una nueva forma de vivir. Una cultura con nuevos hábitos. Una nueva forma de vida. Por eso teníamos que nacer de nuevo. No podemos seguir, si nacimos de nuevo, si tenemos revelación de lo que es nacer de nuevo, no vamos a tratar con esas áreas viejas. Vamos a tratar de suprimirlas y integrar en nuestra vida la forma de vida del reino. Esto no es una utopía, esto no es una fantasía, es una realidad. Así es. Bueno, amados, esto es Dios TV, les amamos mucho y continuamos con estas grandes verdades. Bendiciones. Hasta luego. Thank you. Con mucho gusto. Bendiciones.